A continuación, estudiaremos el capítulo 2, Entropía y energía libre. Cuando empezamos a estudiar termodinámica, la idea más intuitiva es que los sistemas siempre evolucionan hacia el estado de menor energía, como una pelota que rueda hacia el fondo de un valle. Sin embargo, esta idea se descarta rápidamente con ejemplos simples. La hidrólisis del ATP libera calor, pero la reacción entre el ADP y la mioquinasa, que también ocurre espontáneamente, absorbe calor. Y sabemos que los líquidos se evaporan espontáneamente por encima del punto de ebullición, aunque eso requiera energía. Claramente, el estado de mínima energía no es necesariamente el estado más estable. ¿Qué factor estamos ignorando? La respuesta es la probabilidad. Pensemos en algo muy simple. Tres bolas numeradas del 1 al 3 y hay 6 formas posibles de ordenarlas, que las tenemos representadas aquí. Y solo una de ellas está en secuencia perfecta, que es esta primera. Es decir, la probabilidad de encontrarlas en desorden es 5 veces mayor que la probabilidad de encontrarlas en orden. O sea, aquí tenemos 5 opciones de encontrarlas en desorden y solamente una opción de encontrarlas en orden. Aunque energéticamente todos los arreglos son equivalentes. Bien, lo mismo va a ocurrir a escala molecular. Un gas se expande espontáneamente hacia el vacío porque el volumen mayor le va a ofrecer muchas más posiciones posibles a sus moléculas, más microestados. Ahora bien, la probabilidad sola tampoco explica todo. Si únicamente importara la probabilidad, la materia siempre estaría en estado gaseoso. La materia siempre preferiría estar en estado gaseoso, pero sabemos que los sólidos y líquidos son estables bajo ciertas condiciones, porque las interacciones entre sus moléculas los estabilizan energéticamente. Hay entonces un balance entre energía y probabilidad. Ese balance es el que explica que todas las sustancias no pasen a estado gaseoso. Para cuantificar ese balance necesitamos una nueva función de estado que mida el grado de desorden de un sistema. Esa función es la que llamamos entropía, que se representa con la letra S mayúscula, y su introducción formal es justamente el contenido de la segunda ley de la termodinámica. La entropía aumenta con el número de microestados disponibles. Cuanto más desordenado es un estado, mayor es su entropía. Esto nos da una primera intuición del criterio de equilibrio. Si la energía está fija, el sistema tiende a maximizar su entropía. Si la entropía está fija, entonces tiende a minimizar su energía. En las secciones siguientes vamos a formalizar todo esto con precisión matemática. La segunda ley introduce formalmente la entropía como una nueva función de estado definida a partir del calor reversible intercambiado dividido por la temperatura, lo cual se puede representar también en esta ecuación donde lo ponemos en función, o sea, si integramos en ambos lados tenemos la diferencia de entropía al lado izquierdo y tenemos la integral del lado derecho. Bien, hay un punto sutil aquí, que aunque el cálculo exige encontrar un camino reversible, la entropía es una función de estado, así que el resultado es el mismo sin importar qué camino reversible elijamos. Y ese resultado aplica incluso si el proceso real fue irreversible. El enunciado central de la segunda ley es simple. En un proceso reversible, la entropía del universo no cambia. En un proceso irreversible, es decir, espontáneo, la entropía del universo va a aumentar y nunca va a disminuir. Eso se puede ver acá en este resumen. O sea, cuando el proceso es reversible tenemos un cambio de entropía igual a cero. Si el proceso es irreversible, o sea, si el proceso es espontáneo, vamos a tener un aumento de la entropía. O sea, delta S tiene que ser mayor que cero. Veamos por qué necesitamos esta ley con dos ejemplos. Primero, vamos a ver la expansión isotérmica de un gas ideal. Si el gas se expande de un volumen V1 a otro volumen V2 a temperatura constante, podemos calcular qué delta S tendría de la siguiente manera. Primero, la definición de delta S sería la integral antes vista, y como el proceso es isotérmico, entonces tendríamos que 1 sobre t puede salir de la integral.
y nos quedaría entonces esta expresión, delta S igual al calor reversible sobre T. Para la expansión isotérmica de un gas ideal tenemos que el cambio de la energía interna va a ser igual a cero, debido a la definición de un gas ideal, la energía interna E está determinada únicamente por la temperatura y no va a depender ni del volumen ni de la presión. Por lo tanto, tenemos que esta Q reversible va a ser solamente igual a menos trabajo reversible. Bien, nosotros entonces podemos pasar el trabajo a su definición, que sería la integral desde V1 a V2 por P de V, y convertimos P en la expresión del gas ideal nRT sobre V, y nos queda esto. O sea, tendríamos aquí la integral de V sobre V, y sabemos que esa integral se resuelve como logaritmo natural de la variable, ¿no? Entonces sería nRT por el logaritmo de V2 sobre V1. Fíjense que nRT acá son constantes, la temperatura es constante, R también y el número de partículas también. O sea que en definitiva tenemos que el calor reversible va a ser igual a esto, y como habíamos visto que delta S eleva calor reversible sobre T, lo que hacemos es que colocamos el calor reversible adentro y lo que se va a ir la variable T de arriba con esta T de abajo, y nos queda la expresión delta S igual a NR logaritmo de V2 sobre V1. O sea, igual a esta, pero sin el valor T, porque T estaba abajo, ¿cierto? Entonces, si esta expansión ocurriera irreversiblemente, por ejemplo, contra una presión externa cero, el entorno no intercambia calor, así que la entropía no va a cambiar. La entropía entonces del universo va a ser solamente positiva si V2 es mayor que V1, es decir, solamente si hay una expansión. O sea, si nosotros esta expresión la llevamos al cambio de entropía del universo, tenemos la misma expresión nr logaritmo de V2 sobre V1. Aquí tiene que haber un aumento de entropía, y esto solamente puede suceder si este término es positivo, o sea, si es mayor que cero. Eso quiere decir que la expansión va a permitir que el delta S del universo sea positivo, o sea, una expansión está permitida, pero una compresión espontánea haría que la entropía del universo disminuyera, lo cual está prohibido por la segunda ley. Entonces, la segunda ley prohíbe la compresión espontánea. Ahora, fíjense que la primera ley no tenía nada que decir con respecto a esto. El segundo ejemplo es aún más intuitivo. Pongamos en contacto dos bloques, uno caliente y uno frío. Vamos a ver que estos dos bloques se van a caracterizar por el caliente por el valor TH, donde H se refiere a hot, el término hot en inglés, y el frío se va a caracterizar por la temperatura TC, que es donde C se refiere a cold, o sea, de frío en inglés. Y tenemos que el calor va a fluir del caliente al frío. Eso se va a definir en estas expresiones. Aquí tenemos que el cambio de entropía estaría dado por el cambio de calor sobre la temperatura del frío, y aquí el cambio de entropía del calor estaría dado por menos el cambio de calor sobre la temperatura del caliente. O sea, aquí el signo menos me está indicando que el cambio de calor va desde aquí hacia el otro lado. Si yo considero que los dos bloques constituyen el universo, entonces el cambio de entropía del universo estaría dado por la suma de estos dos valores de cambio de entropía, y tendría esta expresión. O sea, sería ds del frío más ds del caliente, sería dq por 1 sobre tc menos, están el signo menos acá, 1 sobre th. Y tendríamos que, para que el cambio de entropía del universo sea positivo, entonces esto tendría que ser mayor que cero. Bien, acá en esta expresión podemos ver que esto se estaría cumpliendo con lo que previamente dijimos. O sea, que el calor, según estas expresiones, tiene que fluir del caliente al frío. O sea, si el calor fluye del caliente al frío, la entropía del universo aumenta, lo cual es consistente con la segunda ley. Pero si el calor fluyera del frío al caliente, o sea, el caso contrario, el signo menos cambiaría, si cambiáramos el signo menos de una expresión de un término a otro, de este término a este otro, entonces la entropía del universo disminuiría, algo que la segunda ley declara imposible. Este principio va a ser fundamental, porque toda violación de la segunda ley equivaldría a poder construir una máquina de movimiento perpetuo, algo que sabemos que no va a existir.
Bien, si quieren buscar información sobre las máquinas de movimiento perpetuo, es algo interesante que pueden encontrar en Internet, pero son máquinas que violan la segunda ley y por lo tanto se ha demostrado que no pueden existir. Si nosotros quisiéramos ver esto, por ejemplo, más claramente, sustituyamos algún valor acá. Por ejemplo, aquí pongamos una temperatura más fría y una temperatura más cálida, ¿verdad? Esta expresión se va a cumplir solamente si el valor TC es menor que el valor TH. Eso es todo lo que se está viendo en esta expresión. Si nosotros invirtiéramos eso, ya esto no se cumpliría. Si nosotros invirtiéramos esto, estaríamos diciendo que estaría yendo el calor estaría yendo en sentido contrario. ¿Okay? Eso es todo lo que se demuestra en este ejemplo. Para calcular cambios de entropía necesitamos siempre encontrar un camino reversible. En los casos más simples, las fórmulas son directas. A volumen constante usamos la capacidad calorífica a volumen constante CV, como aparece aquí en esta ecuación. A presión constante usamos la capacidad calorífica a presión constante, o sea, el valor CP, donde tenemos esta expresión que puede ser transformada en esta otra. ¿Ya? Pero el caso más sencillo de todos es el de los cambios de fase que ocurren a temperatura y presión constante. Ahí el cambio de entropía es simplemente el calor latente dividido entre la temperatura. Por ejemplo, veamos la fusión del benceno a 279 Kelvin. Tenemos que en este caso el cambio de entropía vale 8,53 unidades de entropía. Tenemos que la definición es benceno sólido a una atmósfera de 279 Kelvin a benceno líquido, una atmósfera de 279 Kelvin. Lo que hacemos sencillamente es usando el valor del cambio de entropía, 2380 calorías por mol, entre la temperatura, o sea, estamos usando esta ecuación, y nos da este valor 8,53 unidades de entropía. El signo positivo es esperable, ya que un líquido es más desordenado que un sólido. El reto aparece cuando el proceso es irreversible. Consideremos la vaporización del agua a 298 Kelvin y una atmósfera, que es el proceso que tenemos representado en esta ecuación. Este proceso no es reversible porque el punto de ebullición normal del agua es 373 Kelvin, no 298. Sin embargo, como la entropía es función de estado, podemos construir cualquier camino reversible entre los mismos estados inicial y final y sumar las contribuciones. En el ciclo que estamos mostrando acá, calentamos el agua líquida de 373 Kelvin y la evaporamos reversiblemente y luego enfriamos a 298. O sea, calentamos de 298 a 373, después tenemos aquí el paso de líquido a gas a 363 y después enfriamos a 298 el gas. ¿Okay? Entonces, con este ciclo, nosotros podríamos hacer los cálculos. Inicialmente aquí tenemos que este proceso es el cambio de entropía para el proceso que va a ser reversible. Aquí tenemos que delta H sobre T sería 9710 sobre 373, lo cual va a dar 26 calorías por mol Kelvin, o sea, 9710 es el delta H. ¿Bien? Y tenemos 26 calorías por mol Kelvin. Si vemos el proceso de la izquierda, en este proceso de la izquierda tenemos que se puede calcular con esta expresión. Aquí estamos pasando de una temperatura a otra temperatura, sustituimos las temperaturas con la capacidad calorífica a presión constante y obtenemos aquí 4 calorías por mol Kelvin. Y acá a la derecha tenemos otro proceso, que es el proceso que sería el enfriamiento del gas. En este caso tendríamos delta S igual a Cp, logaritmo de T2 sobre T1, o sea, sería 8 la capacidad calorífica en este caso, y el logaritmo sería de la temperatura 298 sobre 373, y eso me va a dar menos 1,8 calorías por mol Kelvin. O sea, nosotros podemos hacer entonces determinar los valores en los tres procesos que acabamos de representar y finalmente, sumando los tres
valores de cambio de entropía parciales, obtenemos aproximadamente el valor de 28 calorías por mol por Kelvin. Lo importante es que podríamos haber construido cualquier otro camino alternativo. Por ejemplo, podríamos haber bajado la presión hasta una presión, valor de equilibrio, y hubiéramos obtenido el mismo resultado, porque la entropía no va a depender del camino. O sea, construimos caminos reversibles para poder hacer el cálculo, y eso se hace a partir de estos ciclos termodinámicos, lo cual se puede hacer porque la entropía es una función de estado. Hay una forma completamente distinta de entender la entropía, la visión estadística de Boltzmann. Su famosa ecuación que representamos acá dice que la entropía es proporcional al logaritmo del número de microestados accesibles, W, que es este valor. Volviendo al ejemplo de las tres bolas numeradas que vimos al inicio, tenemos que en el estado desordenado hay 6 microestados posibles, lo que da una entropía pequeña, pero positiva. En cambio, el estado perfectamente ordenado, que sería la secuencia de bolas 1, 2 y 3, tiene un solo microestado y su entropía es 0. Esto nos dice que los estados ordenados son menos probables, no porque estén prohibidos, sino porque representan una fracción ínfima de los estados posibles. Esta interpretación estadística conecta perfectamente con la definición termodinámica que vimos antes. La tercera ley de la termodinámica establece algo que no podíamos hacer con la energía o la entalpía: fijar un cero absoluto para la escala de entropía. El enunciado es el siguiente: la entropía de un cristal perfecto de cualquier sustancia pura es cero a cero absoluto de la temperatura. La justificación desde la perspectiva estadística es inmediata. Un cristal perfecto tiene un único microestado posible, W igual a 1, y el logaritmo de 1 es 0. Así que la entropía es 0. Perfecto y puro son los conceptos clave del enunciado, aunque no profundizaremos en sus matices aquí. Lo que nos importa de manera práctica es que esta ley nos permite calcular entropías absolutas, algo imposible con la energía o la entalpía. Basta con medir la capacidad calorífica a presión constante en función de la temperatura desde el cero absoluto hasta 2,98, como aparece acá en esta ecuación, y calcular el área bajo la curva en un gráfico de Cp sobre T versus T, como este gráfico que estamos mostrando acá. El área va a ser directamente la entropía estándar absoluta de la sustancia. Si queremos la entropía a otra temperatura, simplemente añadimos la integral adicional desde 298 hasta esa temperatura. Y para una reacción química el procedimiento sería completamente análogo al que usamos para calcular cambios de entalpía, sustituyendo entalpías por entropía. O sea, sería como un gráfico como el que está acá. Esta sección nos invita a conectar los números termodinámicos con una imagen molecular intuitiva, o sea, hacer una interpretación molecular de la entropía. El ejemplo más claro es el agua en sus tres estados a 273 Kelvin. La entropía del hielo es 41 Joule por mol y por Kelvin. La del agua líquida es 63 Joule por mol y por Kelvin. Y la del vapor es 188. La interpretación es inmediata. En el sólido las moléculas están más fijas en posiciones definidas, con muy pocos microestados disponibles. En el líquido tienen más libertad de movimiento y en el gas se mueven prácticamente sin restricciones, con un número enorme de microestados accesibles. Por eso el salto de entropía entre líquido y gas, entre líquido y gas, es mucho mayor que entre el sólido y el líquido. Podemos aplicar esta intuición a reacciones químicas. Cuando dos átomos de hidrógeno se combinan para formar dihidrógeno, pasamos de dos partículas independientes a una sola.
con muchos menos microestados disponibles. Por eso el delta S termina siendo negativo. Lo mismo ocurre cuando tenemos 3 moles de gases reactivos, producen 2 moles de gases gaseosos. La regla general en fase gaseosa es sencilla. Si el número de moles de producto es menor que el de reactivos, esperamos entonces un delta S negativo, como vemos acá en estos dos ejemplos. Si es mayor, esperamos un delta S positivo. Hasta aquí todo es bastante intuitivo. Pero hay casos como este que estamos mostrando acá, al final, que desafían esa intuición y es importante estar preparados para ellos. La neutralización de H más OH menos para formar agua tiene un delta S positivo de más 80,7. Esto parece contradictorio. Estamos convirtiendo dos partículas en una, algo que debería reducir la entropía. La clave está en el solvente. Los iones en solución acuosa interactúan fuertemente con las moléculas de agua cercana, ordenándolas en una especie de jaula rígida alrededor de ellos. Cuando se forma la especie neutra, esa estructura ordenada de agua colapsa y estas moléculas recuperan su libertad. El aumento de entropía del agua es tan grande que supera con creces la pérdida de entropía por reducir el número de solutos. Este ejemplo nos da una lección muy importante. En medios condensados nunca podemos ignorar el solvente al interpretar un cambio de entropía. Y en sistemas aún más complejos, como la unión de un ligando a una proteína, donde entran en juego simultáneamente los cambios estructurales de la proteína, la reorganización del solvente y la pérdida de libertad translacional, cualquier interpretación molecular debe hacerse con extrema cautela. Ya tenemos el criterio termodinámico correcto. Los procesos espontáneos aumentan la entropía del universo. Pero este criterio tiene un problema práctico serio. En química no podemos medir fácilmente lo que le ocurre al universo entero cada vez que hacemos una reacción. Necesitamos un criterio equivalente que se refiera únicamente al sistema que estamos estudiando. Esta fue precisamente la contribución monumental que hiciera Josiah Weiler Gibbs, quien desarrolló prácticamente solo la termodinámica moderna a finales del siglo XIX en la Universidad de Yale. Su solución fue definir una nueva función de estado que combinara energía y entropía en una sola cantidad. Esta función es la llamada energía de Gibbs, con la letra G, definida como H entropía menos T por entropía S. A temperatura constante, el cambio de delta G es igual, a temperatura constante, el cambio de delta G va a ser igual a delta H menos T delta S. Lo elegante de esta definición es que nos da un criterio de espontaneidad referido solo al sistema. Si delta G es negativo, o sea, es menor que cero, el proceso ocurre espontáneamente. Si delta G es positivo, entonces va a ocurrir espontáneamente el proceso que va en sentido inverso. Y si delta G es igual a cero, entonces el sistema va a estar en equilibrio. Nótese que esto asume presión y temperatura constante, que son precisamente las condiciones de la mayoría de los procesos biológicos. Tenemos que a volumen y temperatura constante, el papel equivalente lo va a jugar otro valor de energía libre, que va a ser la energía libre de Helmholtz. Su definición va a ser igual a energía interna menos TS. Para calcular delta G en la práctica usamos tablas de energía de Gibbs de formación de manera completamente análoga a como usamos las entalpías de formación. El cero de la escala es arbitrario y se fija por convenio en los elementos puros en su estado estable a una atmósfera y 298 Kelvin. Aquí es fundamental distinguir entre delta G y delta G estándar, porque es un error muy común confundirlos. Delta G estándar es la energía de Gibbs estándar, una constante de temperatura y presión dadas que corresponde a la reacción hipotética con todos los reactivos y productos a una atmósfera. Delta G, en cambio, es el cambio real que depende de las concentraciones del momento. Delta G siempre vale cero en el equilibrio
mientras que delta G estándar solo vale 0 si la constante de equilibrio es casualmente 1. El ejemplo de la vaporización del agua ilustra perfectamente cómo funciona la energía de Gibbs. Tenemos delta H igual a 9.710 calorías por mol y delta S igual a 26 unidades de entropía, por lo que delta G es 9.710 menos 26T. Cuando igualamos delta G a 0 para encontrar el equilibrio, obtenemos igual a 373 Kelvin. O sea, obtenemos el valor de 373 Kelvin cuando hacemos esta operación haciendo delta G 0. Que es exactamente, los 373 Kelvin es exactamente el punto de ebullición normal del agua. Por encima de esa temperatura, vamos a ver que delta G es negativo, ¿cierto? Y vamos a ver que con ese valor de delta G negativo, el agua va a hervir espontáneamente. Por debajo de delta G, por debajo del valor 373, delta G va a ser positivo. Y el proceso espontáneo va a ser la condensación, o sea, el paso inverso al que tenemos representado aquí. Y acá, bueno, el equilibrio va a emerger naturalmente de la ecuación al hacer la igualdad sin necesidad de suposiciones adicionales. Terminamos esta sección con una visión global de cómo delta H y T delta S compiten para determinar la espontaneidad. Hay 4 escenarios posibles que están representados aquí en esta tabla. Si delta H es negativo y delta S es positivo, entonces delta G siempre va a ser negativo. Y entonces eso es lo que va a querer decir que el proceso va a ser espontáneo a cualquier temperatura. Si delta H es positivo y delta G es negativo, entonces vamos a tener que delta G siempre va a ser positivo y entonces el proceso nunca va a ocurrir espontáneamente. Las cosas más interesantes son los intermedios, que son los dos últimos casos. Si ambos son negativos, el proceso es espontáneo, son a temperaturas bajas, donde el término entálpico va a dominar. Si ambos son positivos, entonces es espontáneo solamente a temperaturas altas, donde el término entrópico T delta S es el que va a dominar. Esta tabla entonces resume de manera elegante cómo la temperatura actúa como árbitro entre la energía y la entropía. Hasta ahora tenemos el criterio de espontaneidad en términos de delta G, pero necesitamos una expresión que conecte ese criterio con las concentraciones reales de los reactivos y productos, porque las reacciones químicas raramente son todo o nada. Generalmente llegan a un estado de equilibrio donde coexisten reactivos y productos. Empezamos con gases ideales a temperatura constante. Si definimos a lo que es G, bueno, G sabemos que es H menos TS, y si desarrollamos esta expresión, bueno, tenemos que H es E más PV. Si hacemos el diferencial de G, tendríamos que ese diferencial sería DE más el diferencial de PV sería primero por diferencial de segundo más segundo por diferencial de primero. O sea, P por dV más V de P. Y en el caso de menos TS sería lo mismo. Primero por diferencial de segundo más segundo por diferencial de primero. O sea, sería T de S menos S de T. Y entonces esta sería la expresión del diferencial de G. Acá tenemos entonces que P de V menos T de S, o sea, esto sería igual a menos D. Y como esto es igual a D y menos D, se van este término, estos sumandos con el D, y me queda solamente V de P menos S, de T. Finalmente, para un gas ideal a temperatura constante, me va a quedar la expresión de G igual V de P, que eso va a ser igual a R T de P sobre P. Entonces, vamos a llegar finalmente integrando desde el estado estándar, que sería P a una atmósfera, hasta un valor P, esta expresión podríamos llevarla a esto. ¿Por qué? Bueno, porque dG sería G menos G sub 0, G sub 0 lo pasamos para acá sumando, y entonces aquí sería RT
y la integral de dp sobre p sería el logaritmo de p sobre p sub 0. Finalmente, bueno, tenemos esta expresión. Bien, ahora, si nosotros hacemos lo siguiente, aplicamos esto a cada componente de una reacción, o sea, una reacción que tenemos acá definida. Esta de acá, término A más B dando C más D con los coeficientes A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, y con los valores de presión de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que, si aplicamos esto y colocamos estos términos, bueno, tendríamos que desarrollar el delta G en función de todos estos términos y juntando sumas y restas que vamos a llegar a esta expresión. O sea, es la misma expresión que tenemos acá, pero ahora estaríamos viendo el delta G entre productos y reaccionantes, va a ser el delta G estándar, o sea, aquí en vez de G estándar va a ser delta G estándar, más RT logaritmo y vamos a ver las presiones con sus coeficientes numerador y denominador. En el numerador estarían los productos, en el denominador estarían los reaccionantes. Bien, entonces, y esta expresión lo que nos va a decir, bueno, nos dice cuán lejos está el sistema de equilibrio en cualquier momento dado. Bueno, de esto se deriva la expresión más importante de toda esta sección, que es cuando decimos, cuando vemos en el equilibrio. O sea, en el equilibrio tenemos que delta G se va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, si aplicamos la condición de equilibrio, bueno, delta G es 0 y el cociente de presiones toma su valor de equilibrio. O sea, una vez que esto se hace 0, bueno, este cociente toma su valor de equilibrio, que va a ser entonces la constante K, la constante de equilibrio. Por lo tanto, yo puedo sustituir aquí el cociente de presiones por la constante de equilibrio K. Y esta ecuación es sumamente importante porque esta ecuación conecta directamente una cantidad medible en el laboratorio, que es la constante de equilibrio, con la función termodinámica central, que es el delta G. Entonces, que es la energía libre de Gibbs estándar. Y entonces vamos a tener que si delta G estándar es negativo, vamos a tener que K entonces va a ser mayor que 1 y el equilibrio va a favorecer a los productos. Si delta G es positivo, entonces vamos a tener que K va a ser menor que 1 y el equilibrio va a favorecer a los reactivos. ¿Ya? Entonces acá tenemos que puntualizar una vez más lo que tengo señalado acá en este cuadro, que dice, bueno, que hay que hacer una distinción crítica entre delta G estándar, que es una constante a temperatura dada, y delta G, que es la cantidad que vale 0 en el equilibrio y que varía según las concentraciones del momento. Analicemos el caso específico de las reacciones biológicas, ya que estas no ocurren en fase gaseosa, sino en solución acuosa. Conceptualmente, sin embargo, no hay diferencia, simplemente reemplazamos las presiones por concentraciones, tomando 1 mol por litro como estado estándar. Llegamos a las mismas conclusiones con la misma forma. En un tratamiento más riguroso habría que usar actividades termodinámicas en lugar de concentraciones, porque en solución las moléculas no se comportan idealmente. Pero en la práctica no necesitamos preocuparnos por esto porque todos esos efectos, que serían coeficientes de actividad, pH, fuerza iónica, concentraciones de iones, quedan absorbidos en el valor experimental de delta G estándar. Lo que importa es que el delta G estándar se mide experimentalmente bajo condiciones perfectamente definidas y esas condiciones deben especificarse siempre. Terminamos la sección, esta parte de la sección, que es la parte del equilibrio, con un resumen de las 3 ecuaciones que hemos mencionado. ¿Qué serían? Bueno, la primera nos da la energía de Gibbs molar en función de la concentración. La segunda nos permite calcular delta G para cualquier composición del sistema. Y la tercera conecta delta G estándar con la constante de equilibrio. Con estas 3 ecuaciones y la relación de delta G igual a delta H menos T delta S, tenemos todas las herramientas termodinámicas necesarias para analizar reacciones químicas en sistemas biológicos. El mensaje final de esta sección con respecto al equilibrio químico es que el equilibrio no lo decía ni la energía sola ni la entropía sola, sino el balance entre ambas a través de la temperatura. Y aquí hacemos un pequeño resumen en esta tabla. Un proceso puede ser espontáneo, aunque energéticamente desfavorable.
si la ganancia entrópica es suficientemente grande y puede ser no espontáneo aunque libere energía si conlleva una pérdida entrópica muy severa. Y bueno, si ambos tienen este comportamiento, el proceso siempre va a ser espontáneo. En esta sección veremos la dependencia de la presión y la temperatura con la energía de Gibbs. Y bueno, a ver la variación en la dependencia con la energía de Gibbs, con ella también estaremos viendo qué sucede con la constante de equilibrio, ya que vimos cuál es la dependencia en la energía de Gibbs con la constante de equilibrio en reacción. Empecemos con la presión. Tenemos que a temperatura constante, la ecuación fundamental nos dice que dG es igual a V de P. O sea, eso quiere decir que si bueno, lo vemos en una reacción, esto sería D delta G va a ser igual a delta V de P, donde delta V va a ser la diferencia de volumen entre productos y reactivos. Si nosotros derivamos la relación delta G estándar, o sea, sería igual, bueno, a menos RT de logaritmo de K, eso sería delta V de P. ¿Ok? O sea, tenemos aquí lo que estamos haciendo es que dentro de esta expresión incorporamos el término menos RT de logaritmo de K, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y acá lo que vamos a hacer ahora, bueno, es vamos a pasar el dP para acá y RT menos RT para acá y nos queda esta expresión donde nos está dando la derivada del logaritmo de la constante con respecto a P va a ser igual a menos delta V sobre RT. Acá podemos hacer una interpretación de esta ecuación directa. Si los productos ocupan menos volumen, o sea, aquí tenemos un signo menos, que los reactivos, entonces aumentar la presión va a favorecer a los productos y la K va a aumentar. O sea, lo podemos ver acá en esta tabla realmente. Primero, el delta V menor que cero, o sea, una disminución del volumen de los productos va a hacer que la K aumente y un aumento del volumen de los productos va a hacer que la K disminuya. Y esa realmente va a ser la interpretación que vamos a poder hacer de la presión. Ahora, sucede que en la práctica, para la mayoría de las reacciones biológicas en solución, el cambio de volumen es tan pequeño que la dependencia de la constante de equilibrio con la presión va a ser despreciable y no vamos a realmente a considerarla. La dependencia con la temperatura es mucho más importante en biología, porque las constantes de equilibrio pueden variar significativamente con pequeños cambios de temperatura. A presión constante, la ecuación fundamental nos da que dG es menos S por dt. O sea, eso quiere decir, bueno, que vamos a tener también que se va a cumplir esto, d delta G igual a menos delta S dt. Bien, acá si combinamos con la ecuación delta H menos T de delta S, entonces vamos a tener delta H más T de delta G de T. O sea, lo que estamos haciendo acá es donde está el delta S, estamos despejando acá el dt hacia abajo y estamos colocando d delta G de T. El signo menos hace que cambie el signo acá en esta parte y por eso tenemos esta expresión y acá dividimos esta expresión entre menos t cuadrado y llegamos a esto. O sea, si aquí dividimos delta g entre menos t cuadrado y dividimos esto entre menos t cuadrado, si aquí una t se fue con una de las t cuadrado y queda t, y nos queda el delta h acá, este, va a ser menos delta h t cuadrado. Y esta expresión que obtenemos acá, se le hace una transformación matemática que veremos en un momento, o sea, no es una transformación matemática tan evidente, la veremos en un momento. El caso es que desde esta ecuación se llega a esta, que es la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que describe cómo varía delta G sobre T con la temperatura a presión constante. Y vamos a ver que la ecuación de Gibbs-Helmholtz es una de las relaciones más importantes de la termodinámica y aplicada a la constante de equilibrio nos da que la derivada de logaritmo de K con respecto a T va a ser el delta H estándar y bueno, vamos a tener esta reacción. O sea, cuando transformamos
esta reacción en esto, bueno, vamos a llegar a esta expresión y que incorpora la constante de equilibrio dentro de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Esto tiene una implicación directa e intuitiva. Tenemos que si la reacción es endotérmica, K aumenta al aumentar la temperatura y si es exotérmica, K disminuye. Esto es simplemente un principio de Lechetellier expresado en términos termodinámicos precisos. Bueno, hagamos la deducción que les dije. Bueno, esta deducción es desde esta ecuación a la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Como les dije antes, no es tan evidente porque aquí estamos transformando esta parte de la expresión en un diferencial de delta G sobre T, que antes no aparecía acá. Antes teníamos aquí una derivada de delta G con respecto a T. Entonces, eso se hace a partir de esta expresión. O sea, vimos primero que dg es igual a v de P menos S de T, y si tenemos a presión constante, vimos que este término se va, entonces me queda dg igual a menos S de T, y vimos que d delta G es igual a menos delta S de T, o sea, estas dos ecuaciones son equivalentes, pero acá tenemos, bueno, aquí con el delta y aquí con el delta y aquí sin el delta. Entonces tenemos acá, vimos cuando incorporamos delta H menos T delta S, vimos que acá donde está el delta S podemos colocar esta expresión de delta G sobre dt, y tenemos esta expresión aquí donde estaba S, donde ese signo menos hizo que el signo de acá cambiara a un signo positivo. Equivalentemente, yo puedo decir, bueno, que como delta G es igual a delta H menos T delta S, yo digo que G es igual a H menos TS. Y yo puedo sacar una expresión similar que sería G es igual a H más T de G de T. Esta expresión es similar a esta, lo que esta tiene los deltas y esta no los tiene. Entonces, ambas expresiones se cumplirían. Bien, si yo multiplico por dt, yo voy a tener lo siguiente. O sea, esta expresión por dt voy a tener que g por dt, y voy a tener aquí este g dt en rojo, es igual a h por dt en negro, y cuando multiplique por dt acá, dt con dt se va a ir y me va a quedar t por dg. Y después, bueno, yo reordeno esta ecuación, paso esta expresión, este en rojo lo paso restando y después lo escribo a la izquierda, y este va a quedar negativo porque pasaría para el otro lado. Finalmente, si yo reordeno de esta expresión, obtengo esta, con los signos que aparecen acá. Y entonces después que tengo eso, divido entre t cuadrado, o sea, t de g menos g de t sobre t cuadrado es igual a menos h de t sobre t cuadrado. Y obtengo esta expresión que ya se va apareciendo, va apareciéndose una de las partes, por lo menos, de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Bien, el cambio que lleva a la ecuación de Gibbs-Helmholtz viene de esta identidad matemática. O sea, esta identidad matemática no es una identidad que sea deducible. O sea, es una identidad que se cumple, donde yo digo que el diferencial de un cociente x sobre y va a ser igual a y por dx menos x por dy sobre y cuadrado. Si yo digo que y es la temperatura y x es g, entonces esta ecuación yo la puedo escribir, donde está x coloco g, donde está y coloco t, y entonces obtendría esta expresión, ¿cierto? De esta manera. Bien, donde está y me aparece t, es esta expresión, donde está dx me aparece g, de g, donde está x aquí me aparece g, donde está de y me aparece t otra vez, y y cuadrado sería t cuadrado. Entonces tengo esta expresión va a ser igual al diferencial de g sobre t. O sea, si yo aplico esta identidad matemática, esta expresión de acá, que sería esta, va a ser igual a esta, que sería esta, y entonces lo que está a la derecha se va a mantener igual. Y así es que llegué a la ecuación de Gibbs-Helmholtz. O sea, esta es la identidad matemática que permite esa transformación. Después, bueno, tendría, si yo incorporo en vez de g, el delta g, entonces voy a tener d delta g sobre t, pues, sobre el d de temperatura igual a menos delta h t cuadrado, que esa es la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Era solamente esto, no aparece en el libro la deducción, pero yo quería incorporarla para que se entendiera esa deducción aquí en el capítulo. Si asumimos que delta H no depende de la temperatura,
algo razonable en rangos de temperatura no muy amplios, podemos integrar directamente la ecuación que incluye la constante de equilibrio obtenida desde la ecuación de Gibbs-Helmholtz entre dos temperaturas T1 y T2 para obtener la ecuación de Van Hoff. O sea, partimos de la ecuación que contiene la constante de equilibrio e integramos esa ecuación. Y si vemos acá, esta integral tiene la variable de t sobre t cuadrado, por lo tanto, el resultado va a estar dado por t a la menos 1. Entonces tenemos una ecuación de este tipo. O sea, aquí el diferencial de k sería integrado K2, K1, bueno, y la t sería T1, T2, pero con una expresión de 1 a la menos 1. Y esta expresión la podríamos transformar en esta que está acá. Fíjense que acá el delta H sobre R es constante y por eso saldría de la ecuación y solamente quedaría esta la ecuación. Bueno, esta es la ecuación que se obtiene. Y bueno, esta ecuación va a tener una utilidad práctica enorme, ya que si conocemos la constante de equilibrio a una temperatura, podemos calcularla a cualquier otra temperatura conociendo solo el valor del H. Y a la inversa, si nosotros medimos la constante de equilibrio a dos temperaturas diferentes, podemos extraer el valor de delta H sin necesidad de hacer experimentos. Bueno, hay una advertencia numérica importante y es que nunca se debe calcular directamente la diferencia de los recíprocos de temperatura, porque cuando dos números muy parecidos se restan se pierde precisión. Entonces siempre es bueno usar la forma equivalente con la diferencia de temperaturas en el numerador como está acá. Gráficamente, la ecuación de Van Hoff predice que un plot de logaritmo de k versus 1 sobre t debe ser una línea recta cuya pendiente es menos delta h. O sea, si ustedes pueden ver, se saca de acá, ¿verdad? Sobre r, menos delta h sobre r. ¿Bien? Y entonces, lo que permite obtener delta h directamente de la gráfica. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos obtener delta h directamente de la gráfica bueno, en este tipo de gráfico, ¿no? Donde tenemos logaritmo de k por un lado, contra 1 sobre t. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo experimental, que es el que tenemos justamente en el gráfico que estoy mostrando. Eh, bueno, se estudió la unión de dos proteínas de dedos de zinc al ADN en función de la temperatura. Y tenemos que a 22 grados centígrados, tenemos este dato, las constantes de disociación, como pueden ver ustedes, son eh, similares. ¿Bien? Eh, del orden más o menos nanomolar. ¿Bien? Ahora, si solo miramos ese dato, concluiríamos que las dos proteínas se unen al ADN de manera similar. Pero el análisis del plot de Van Hoff revela algo completamente distinto. Y este sería el análisis del plot de Van Hoff, que ustedes pueden ver que tiene una pendiente diferente. Y miren acá los valores de delta H y delta S. Tenemos que la proteína WT1, que es la primera de las dos, tiene un delta H positivo y un delta S muy grande, lo que significa que su unión va a estar dirigida exclusivamente por la entropía. Recuerden que la entropía, si es muy grande, eso favorece a la unión, ¿no? Al valor de delta G. Entonces, eso quiere decir que la unión de WT1 eh, va a estar regida fundamentalmente por la entropía. Y esto puede ser probablemente por la liberación de moléculas de agua ordenadas alrededor de las interfaces de unión. Ahora, en el caso de la proteína GR1, que es la segunda, tenemos un delta H negativo y un delta S mucho menor. Y entonces vamos a ver que su unión va a estar dirigida principalmente por interacciones energéticas favorables. Acá entonces lo que podemos ver que a pesar de que los valores de K son similares, aquí podemos sacar de este plot que estas proteínas realmente son completamente diferentes. Y lo que vamos a tener que dos proteínas con el mismo resultado a una temperatura, pero con mecanismos moleculares radicalmente distintos. Y este ejemplo ilustra perfectamente por qué el análisis de la dependencia de K con la temperatura es una herramienta tan poderosa para entender los mecanismos de unión en sistemas biológicos. El criterio de equilibrio delta G igual a cero no se aplica solo a reacciones químicas, es completamente general y se aplica también a los equilibrios entre fases.
Cuando hablo de equilibrios entre fases, me refiero a equilibrios entre las fases sólida, líquida y gaseoso en una sustancia cualquiera. Cuando dos fases coexisten en equilibrio, sus energías de Gibbs molares deben ser iguales. Y esto se enuncia con esta ecuación. O sea, el cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual, en A va a ser igual al cambio de energía libre de Gibbs en B. Y aquí tenemos que el cambio de energía libre de Gibbs va a ser igual a esta expresión V de P, S de T, en A por acá y en B por acá. Bien, entonces, si imponemos la condición antes dicha e igualamos las diferencias de G, bueno, tenemos esta ecuación. Y si nosotros reorganizamos esta ecuación de manera que colocamos de un lado solamente dp, del otro dt, y después dividimos dp entre dt, el resto de la expresión nos va a quedar así. Entonces vamos a tener que dp entre dt va a ser igual al cambio de entropía BA sobre el cambio de volumen BA. Y esta es la llamada ecuación de Clapeyron. La ecuación de Clapeyron nos va a dar la pendiente de las líneas de coexistencia de un diagrama de fases. Esta pendiente es el cambio de entropía entre las dos fases dividido por el cambio de volumen, o sea, lo que está escrito aquí. O equivalentemente es el calor latente de la transición dividido entre la temperatura y el cambio de volumen. En una ecuación, bueno, aquí estamos enfrente de una ecuación que es interesante porque conecta directamente cantidades termodinámicas medibles con la geometría de diagramas de fases. Aquí tenemos, bueno, en esta tabla lo que significa la cantidad y lo que significan las cantidades y qué es lo que vamos a obtener, de ellas. El diagrama de fases del agua es un ejemplo clásico. En él, las líneas representan condiciones donde dos fases coexisten en equilibrio. Tenemos que estos espacios estarían constituyendo zonas donde solamente hay una fase y tenemos este punto donde vamos a tener que las tres fases estarían conviviendo. Bien, acá entonces tenemos que en el caso del agua, este punto triple donde conviven las tres fases va a ser único y va a estar dado por 0,01 grados centígrados y 0,006 atmósfera, 0,06 atmósfera. ¿Okay? Entonces, acá tenemos que el número de fases que pueden coexistir va a estar, regido por lo que se llama la regla de fases de Gibbs, que va a estar dado por esta ecuación. F es igual a C menos P más 2, donde F, bueno, serían los grados de libertad, los C componentes, y P sería la fase. Entonces, en el caso, por ejemplo, del agua, en el agua siempre vamos a tener que solamente es un componente. Entonces, siempre va a ser un componente en cualquier parte de esta línea. Y aquí en la tabla podemos ver, bueno, para el agua pura, bueno, tenemos que C es igual a 1, ¿okay? Y entonces vamos a tener cambios de P. Cuando tenemos una sola fase, tenemos que P es 1 y F va a ser igual a 2. Tenemos que, en el caso de dos fases que coexisten, P va a ser igual a 2 y entonces F va a ser igual a 1. Y en el punto triple, P va a ser igual a 3 y F va a ser igual a 0. O sea, va a haber 0 grados de libertad en este punto. O sea, no hay posibilidad de desplazamiento manteniendo las condiciones del punto triple. Eso es lo que quiere decir. Y acá lo que quiere decir es que solamente hay una posibilidad, solamente un grado de libertad cuando dos fases coexisten. ¿Okay? Entonces, eso es lo que podemos sacar de esta ecuación y el análisis en cada uno de sus puntos. O sea, por ejemplo, si yo estoy en un espacio donde están conviviendo dos fases, o sea, en cualquier línea están conviviendo dos fases, eso quiere decir que si yo fijo la presión, la temperatura va a quedar automáticamente definida.
¿Ok? Entonces, eso es lo que se quiere decir con que solamente hay un grado de libertad. Bien, ahora nos referiremos a un caso biológico que está relacionado con esto. Una aplicación biológica muy interesante es el caso de las membranas celulares. Las membranas celulares están compuestas principalmente por fosfolípidos. Cuando se suspenden en agua, estos lípidos se autoensamblan espontáneamente en vesículas de bicapa, con los grupos polares hacia el exterior acuoso, y las cadenas hidrocarbonadas van a apuntar hacia el interior hidrofóbico, lejos del agua. Lo que resulta sorprendente es que las cadenas hidrocarbonadas del interior de la bicapa pueden experimentar una verdadera transición de fase. A temperaturas altas están desordenadas y la membrana es fluida. A temperaturas bajas se ordenan y la membrana se vuelve rígida, casi como un gel. Esta transición se comporta termodinámicamente como un cambio de fase y pueden construirse diagramas de fases para mezclas de fosfolípidos en función de la temperatura y la composición. La importancia biológica de esta transición es enorme. La fluidez de la membrana controla directamente sus propiedades de transporte iónico y molecular, así como sus propiedades mecánicas. Las células regulan activamente la composición lipídica de sus membranas para mantener la fluidez apropiada a la temperatura de funcionamiento, algo especialmente crítico en organismos que viven en ambientes de temperatura muy variables. En esta última sección del capítulo hacemos una extensión importante de la energía de Gibbs. A lo largo de todo el desarrollo anterior hemos asumido implícitamente que el único trabajo que realiza o recibe el sistema es el trabajo mecánico de expansión y compresión, es decir, el trabajo PV. Pero en los sistemas biológicos esto frecuentemente no es así. Las células mantienen gradientes de concentración iónica a través de sus membranas y mover iones a través de esas membranas implica trabajo eléctrico, no PV. Las proteínas pueden moverse en campos gravitacionales o centrífugos. Los músculos realizan trabajo mecánico. Si volvemos al origen de nuestro desarrollo de la energía de Gibbs e incluimos explícitamente cualquier tipo de trabajo adicional, llegamos a la expresión extendida que vemos aquí. O sea, noten que es la expresión que estamos mostrando, que es G es igual a G estándar más RT por el logaritmo de la actividad más el trabajo máximo, que sería un trabajo no PV, trabajo no PV máximo, que, bueno, este trabajo máximo es el trabajo reversible, es decir, el máximo trabajo que puede obtenerse del proceso en condiciones ideales. Por ejemplo, algunos de estos trabajos máximos que se pueden añadir que son trabajos no PV, los podemos ver en esta tabla, como ion en campos eléctricos, moléculas en campos gravitacionales, moléculas en campos centrífugos, por ejemplo. Ahora, un ejemplo muy importante en biología es el transporte de iones a través de membranas con un potencial eléctrico impuesto. Bien, para un ion de carga Z, en un potencial eléctrico phi, el término de trabajo adicional es Z F phi, donde F es la constante de Faraday y como pueden ver esta expresión lo que tenemos que el trabajo máximo va a estar dado por el término Z F phi. ¿Okay? Esta expresión extendida de potencial químico, que en tratamientos más avanzados se llama potencial electroquímico, es la herramienta adecuada para analizar fenómenos como el transporte activo de iones, el funcionamiento de la ATP sintasa impulsada por gradientes de protones o la generación de potenciales de acción de neuronas. Con esta extensión eh, cerramos el desarrollo conceptual de este capítulo, que nos lleva desde la pregunta inicial sobre qué determina el equilibrio químico hasta disponer de un marco termodinámico completo y aplicable a los sistemas biológicos más complejos. Con esto culminamos el capítulo 2 y para eso, bueno, dejamos la cita de la referencia que usamos para su desarrollo. Gracias por su atención.